buenos días. Comienza aquí una nueva edición de Telenoticias Parlamento, un programa de los servicios informativos de Televisión Canaria en el que cada semana analizamos la actualidad política de las islas. La semana ha estado marcada por la celebración en el Congreso de los Diputados del primer debate sobre el Estado de la Nación desde que Mariano Rajoy llegó a la Moncloa, y en el Parlamento de Canarias no ha habido pleno, pero sí se han tratado asuntos importantes relacionados con el empleo, con la agricultura, con las obras públicas o con la energía. Este que van a ver es nuestro sumario. La situación del sistema eléctrico de la isla de Fuerteventura preocupa en la Cámara Regional. La nueva consejera del ramo, Francisca Luengo, ha comparecido por primera vez tras obtener el cargo para explicar la posición del Gobierno al respecto. La actividad de empresas públicas canarias en países como Marruecos, Colombia o Cabo Verde ha sido también objeto de debate esta semana en el Parlamento. Se trata de uno de los valores del archipiélago para convertirse en plataforma logística hacia el exterior. También para obtener financiación en un contexto económico cada vez más difícil. En la sección del Rincón nos acompañará la periodista Rosa Rodríguez. Nos va a enseñar su lugar preferido en la Cámara Regional, donde durante años cubrió información parlamentaria. La semana comenzaba en el Parlamento de Canarias con la Comisión de Control de esta casa de Radio Televisión Canaria. En ella, el director del ente público, Guillermo García, defendió la gestión que lleva a cabo, confirmó un recorte presupuestario del 10% para este año y rechazó las críticas del Partido Popular sobre la línea informativa de la cadena. Radio Televisión Canaria tendrá un presupuesto de 33.374.000 euros para 2013, un 9,8% menos que en el ejercicio anterior. Socialistas y nacionalistas canarios compararon las cuentas del ente público con las de otras televisiones autonómicas o con presupuestos anteriores de Radio Televisión Canaria. Y es verdad que es un presupuesto que ha ido bajando progresivamente en los últimos años, pero a partir del 2009, porque curiosamente en el año 2008 aumentaron algo más de un 30%, estando el Partido Popular gobernando y siendo don José Manuel Soria consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, que parece que se les olvida a algunos. Digo que es un presupuesto pírrico, presupuesto lógico, no obstante, con la situación de crisis económica por la que estamos pasando, pero sí digo que es pírrico porque hago una comparativa. ¿Pero con qué hago la comparativa? Pues resulta que con las televisiones autonómicas de cualquier signo político del resto del territorio del Estado. El Grupo Popular apostó de nuevo por la privatización del ente público. Tener una televisión pública en estos momentos se nos antoja un capricho que no nos podemos permitir. Desde el Partido Popular no pedimos el cierre de la televisión canaria. No pedimos el cierre de la televisión canaria. Pedimos que el Gobierno de Canarias inicie cuanto antes el procedimiento que marca la ley para proceder a su privatización. El director general de Radio Televisión Canaria, Guillermo García, desglosó la estructura presupuestaria y expuso los principios que han determinado la elaboración del presupuesto para 2013. El presupuesto del Grupo Audiovisual Radio Televisión Canaria para este ejercicio fue elaborado dentro del marco presupuestario aprobado por el Gobierno de Canarias de acuerdo con sus objetivos de austeridad y contención de gasto público para 2013. Me quedo con los menos de 18 euros por habitante y año que cuesta la radio y televisión autonómica canaria a sus habitantes. La más barata del Estado español, muy lejos de los 60 de Cataluña y Baleares o los 83 euros año por habitante de la televisión vasca. García rechazó también las acusaciones de sectarismo por parte del Grupo Popular y afirmó que los servicios informativos de la cadena se sitúan por principio del lado de Canarias y de los canarios. La Unión Europea debate estos días la cuantía del Fondo Europeo de Pesca para las regiones ultraperiféricas durante el periodo 2014-2020. Se trata de una compensación, como saben, de los costes de comercialización que sufren regiones como Canarias debido a su lejanía del continente. Canarias obtendría para este periodo menos de lo que ha recibido hasta ahora. En total, 5.800.000 euros al año. Buenos días. Abrir ese centro de interpretación. Considero que esta cantidad no permitirá mantener la competitividad de las Islas Canarias, ya que los costes de transporte que supone la insularidad son sensiblemente superiores a la cantidad asignada, tal como se ha comprobado durante el actual periodo de programación. Por ello, se debe asignar una cantidad anual que permita garantizar la adecuada compensación de los costes de la insularidad, proponiendo duplicar la asignación a 11,6 millones de euros.
Francisca Luengo ha tenido esta semana su primera intervención parlamentaria como consejera de Industria, Empleo y Comercio del Gobierno de Canarias. Luengo habló en esa comparecencia de la situación del transporte y de la generación de energía en la isla de Fuerteventura. La consejera considera fundamental interconectar el sistema de la isla con los de Lanzarote y Gran Canaria. La ubicación de la nueva central fue objeto de controversia. Luengo ha dicho que es partidaria del consenso entre administraciones para avanzar en los objetivos previstos, pero también de afrontar el problema con determinación. Y el ordenamiento nos dice, la ley de directrices del año 2003, que las infraestructuras energéticas se tienen que llevar a través de una directriz en materia energética, con ámbito regional. Esa directriz significa nada más y nada menos que desde el punto jerárquico se sitúa por encima de los planes insulares y desde el punto de vista de su aplicabilidad tiene un carácter directo. Y estos días también se ha hablado de la proyección internacional de las islas. Marruecos, Cabo Verde o Colombia son algunos lugares donde las empresas públicas canarias Grafcan y Gesplan han desarrollado proyectos. El consejero Domingo Berriel asegura que la actividad de estas empresas en el exterior favorece también al sector privado de todo el archipiélago. Además, considera importante esa proyección internacional para potenciar la imagen de Canarias como plataforma logística. Para Berriel, todo esto podría suponer un medio de financiación en un momento de dificultad económica como el que estamos viviendo. El 50% de los recursos con los que se mantiene la empresa pública Grafcan procede de los contratos que hace con el extranjero. Por tanto, eso ha permitido que el 50% del coste de los servicios que nos presta Grafcan a la comunidad canaria, que los conocen todos ustedes, con el sistema de información territorial, los esté ya conquistando Canarias a través de aportaciones de otros países. Ya hablamos ahora de los sectores más desfavorecidos. La prestación canaria de inserción tiene como finalidad ofrecer ayuda económica para apoyar la integración social de la población en riesgo de exclusión. Se trata de un instrumento especialmente necesario dada la delicada situación económica del país. La Comisión de Asuntos Sociales del Parlamento ha evaluado esta semana los resultados de esta medida. La prestación canaria de inserción se tramita a través de los técnicos municipales dedicados al servicio social. 486 personas con dificultades especiales consiguieron un empleo durante el 2012 por medio de la integración laboral que incluye la prestación. La consejera Inés Rojas ofreció estos datos como resultado de la evaluación del programa tras una pregunta del grupo mixto. Pediremos probablemente la información por escrito sobre ese informe de evaluación para conocer exactamente las debilidades y las fortalezas de la aplicación de la ley y si se ha hecho periódicamente o ha sido una evaluación puntual. Se está trabajando, apoyando muchísimo a los trabajadores municipales y sobre todo también con la FECAN para que efectivamente, sí se permita ante estos momentos que un trabajador social pueda hacer algo más que un informe de la PSI, pero también les estamos reclamando a la FECAN que desde luego el trabajo administrativo, si en otras áreas seguro que al no tener disponibilidad económica pueden estar más disponibles, se pueda trasladar a personal administrativo. El grupo mixto presentará la próxima semana ante el Pleno del Parlamento una proposición no de ley con el objetivo de aumentar la financiación prevista para la prestación canaria de inserción. La iniciativa forma parte de un plan de choque contra la pobreza y la exclusión social en el archipiélago. El empleo ha sido otro de los temas importantes tratados esta semana en el Parlamento. Los grupos han debatido sobre cuáles deben ser los objetivos prioritarios para poder generar nuevos puestos de trabajo. El grupo mixto planteó la necesidad de evaluar la efectividad de las políticas activas de empleo ante las cifras de paro que registra el archipiélago. La revisión de esas políticas activas de empleo es una exigencia de la consejería y una exigencia, yo creo, que de este Parlamento, que tiene que buscar orientarlas también de manera que, soslayando o sin soslayar tampoco demasiado las condiciones económicas actuales, permitan al menos creer que parte de ese dinero importante ha permitido generar empleo. El Grupo Socialista considera que el desarrollo de las energías renovables o la rehabilitación turística son oportunidades para estimular el empleo en las islas. También destacó la necesidad de cambiar las políticas de austeridad impuestas en Europa. Hay que cambiar las políticas que el Estado y Europa está llevando a cabo con las políticas de reducción del déficit, de no dejar endeudarse más a las comunidades autónomas, de no plantear un tipo de política
que deje a un lado los recortes. El Grupo Nacionalista apostó por el apoyo a emprendedores y autónomos dadas las dificultades para encontrar trabajo por cuenta ajena. Habría que fomentar más en estos momentos el autoempleo, porque de esa manera muchas de las personas que están en paro podrían iniciar una actividad empresarial y crearse su propio puesto de trabajo. El Grupo Popular señaló la gestión como clave de la alta tasa de paro en las islas y puso de manifiesto la importancia de los fondos que la Unión Europea va a dedicar a combatir el desempleo. Hace 10 días el Gobierno de España se ha partido la cara en Europa y hemos entrado a una negociación de un presupuesto que iba a restar 30.000 millones menos para la Unión Europea, y lo que hemos conseguido es que España se lleve 2.000 millones más anualmente en el marco 2014-2020. La consejera expuso ante los grupos los objetivos del Gobierno en materia de empleo para este año. Destacó el impulso a la emprendeduría a través de la concesión de microcréditos. Se dan esos créditos a través de un previo concurso que hace la Consejería con entidades financieras, en este caso concreto con la Caixa. Se establecen unos requisitos de aquellos proyectos, los requisitos que deben reunir, y esta oscila entre una cantidad máxima de 50.000, que es la mínima, hasta 300 y pico mil. Luengo considera alarmantes las cifras de paro juvenil y anunció la creación de una ventanilla especializada para atender a este colectivo. La medida forma parte de los cambios previstos en la organización de los recursos del Servicio Canario de Empleo. Y en nuestra habitual sección del Rincón nos acompaña hoy la periodista Rosa Rodríguez, una mujer que durante años ha trabajado cada día en el Parlamento para contarnos a través de su periódico todo lo que allí ocurre. Le hemos preguntado por su lugar preferido de la Cámara y ha elegido las escaleras ubicadas fuera del hemiciclo que dan a la calle Teobaldo Power. Ella misma nos cuenta por qué. Estas escaleras y las del otro lado eran como el lugar prohibido para sentarse, porque el jefe de protocolo, que en la época en la que yo hacía información por la parlamentaria, pues estaba en el Parlamento, nos tenía totalmente prohibido sentarnos porque daba muy mala imagen. Entonces, como me voy a sentar en un sitio prohibido, ¿no? Y bueno, por eso yo creo que es mi rincón favorito. Yo estuve con Bravo de Laguna como presidente, ahora prácticamente no vengo, pero la gente me dice que no tiene nada que ver como es ahora con Antonio Castro, de cómo fue la época anterior. Fue una época, yo recuerdo, intensa, había vida aquí. Éramos un batallón de personas trabajando aquí. Era la época en la que empezaban a salir las teles, a florecer las teles locales. Bueno, yo viví la época en la que solamente estaba Televisión Española y poco más, hacer, pues yo qué sé, 10 cámaras a lo mejor, que era como una guerra ahí para preguntar cualquier cosa, cualquiera, increíble. Evidentemente, a medida que van, entiendo yo, a medida que han pasado los años, que la comunidad autónoma se ha constituido, ya no necesita quizás de tanta legislación de base. Evidentemente los debates han perdido, no voy a decir, no sé si calidad, pero sí profundidad quizás. No están sentando las bases de la comunidad autónoma ya, porque aquí no veníamos solamente a cubrir comisiones, buscábamos nuestros propios temas. La época anterior era una época de mucha fluidez de información, de mucha transparencia, de contar todo lo que se debatía. Era muy jovencita cuando hacía información parlamentaria, si tuviese que hacerlo ahora lo haría probablemente con otra perspectiva, ¿no? Yo creía que esto era el mundo, ¿no? Más allá de mis amigos y mi familia y tal, y de repente cuando dejé de hacer información parlamentaria y salí a la calle y digo, contra, hay mundo, fuera de aquellas 4 paredes, fuera de Teobaldo Power, la gente tiene preocupaciones, tal, y además es que no saben ni quiénes son los políticos. La gente vive de otra manera y quizás eso es lo que en realidad me llevo de haber estado aquí. Bueno, pues era la visión de Rosa Rodríguez. Nosotros repasamos ahora de manera más breve otros asuntos de la actualidad parlamentaria. La proyección de las empresas canarias hacia África y las posibilidades del archipiélago como plataforma logística fueron objeto de debate en la Comisión sobre Acción Exterior y Asuntos Europeos celebrada esta semana. Esta semana habrá pleno en la Cámara Autonómica. Entre otros asuntos, la consejera de Sanidad, Brígida Mendoza, explicará las repercusiones que los recortes del Estado están teniendo en Canarias. También comparecerá Domingo Berriel a petición del Grupo Nacionalista para hablar acerca de las conexiones con la península. Y Grupo Nacionalista Canario sobre las medidas del Gobierno de España en el transporte aéreo de Canarias Península. Miembros de la Fundación Juan Negrín han visitado este martes la Cámara Autonómica.
Allí le han adelantado al presidente Antonio Castro que en las próximas semanas y después de más de 30 años de trabajo, se traerán a Canarias los archivos del último presidente de la Segunda República, Juan Negrín. Se trata de periódicos, manuscritos y decretos del gobierno republicano. Muestra de repulsa el último caso de violencia de género en las islas. Miembros de la mesa, diputados y trabajadores del Parlamento de Canarias guardaron el miércoles un minuto de silencio en recuerdo de Guasimara Rodríguez, la joven de 35 años asesinada supuestamente por su expareja en el barrio de Los Gladiolos, en Santa Cruz de Tenerife. Pues vamos ya con la entrevista de este domingo. Les presentamos a nuestra invitada. Nuestra invitada es Carmen Rosa Hernández Jorge, diputada del Grupo Parlamentario Mixto. Es licenciada en Ciencias del Mar y su isla de procedencia es Gran Canaria. Carmen Rosa Hernández, diputada de Nueva Canarias por la isla de Gran Canaria, concejal de la oposición en el Ayuntamiento de Telde, una mujer progresista, sensibilizada sobre todo con los temas educativos. Carmen Rosa, buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana de domingo. Hola, buenos días. Hemos celebrado esta semana, este país ha celebrado, ha estado pendiente del debate sobre el Estado de la Nación que se ha celebrado en el Congreso de los Diputados. ¿Qué valoración hace? Bueno, lo que he podido ver, creo que era un debate que estaba ya pues bastante mediatizado y la opinión pública esperaba de ese debate pues que se hablara de los temas que hoy importan y preocupan a la ciudadanía en general. Creo que esperaba que el señor Rajoy, que el presidente, respondiera sobre asuntos que tienen que ver con la corrupción y con las presuntas vinculaciones de su partido con actividades ilícitas y con enriquecimiento ilícito por parte de personas directamente vinculadas a la cúpula del Partido Popular. Yo creo que esa expectativa ciudadana y de muchos de nosotros pues no se ha visto respondida, no hemos visto ninguna explicación, y en relación a los grandes problemas que tiene el Estado español, a esas tasas, a esa cifra escandalosa de paro, 6 millones de parados. Desde que el Partido Popular gobierna, el paro no solo no ha disminuido, sino que tenemos 1 millón más de parados en España. Tampoco ha dado una respuesta clara o alternativas o propuestas que generen esperanza de que podemos salir de esta situación de desempleo. También tuve la oportunidad de escuchar a la portavoz del Grupo Nacionalista Coalición Canaria Nueva Canarias, a Ana Brama, donde se le planteaba al señor Rajoy todas aquellas promesas que se hizo para Canarias y que han sido incumplidas, y su respuesta, su réplica fue absolutamente decepcionante. Negó la mayor y intentó hacernos creer que realmente el trato para Canarias era un buen trato. Yo creo que ha sido hasta lo que he podido ver, decepcionante, que para nada responde a lo que la ciudadanía hoy demanda, que es más claridad y una respuesta más contundente a los problemas que tiene hoy el Estado y Canarias. Pero se lo pregunto porque prácticamente todos los debates decimos lo mismo. Le hablo de políticos, le hablo de periodistas, y al final uno se pregunta si este tipo de debates sirven realmente para algo o no sirven para nada. Debieran servir, debieran ser una oportunidad para que el presidente del Gobierno respondiera a la ciudadanía de las inquietudes y de aquellas cuestiones que preocupan a la generalidad de la población, y también deben servir para que los representantes de los ciudadanos, para que los diferentes parlamentarios, diputados, puedan preguntar al Gobierno y pedirle cuentas en relación al ejercicio, al año de gobierno. Pero luego la realidad es que se orienta como se considere, y en este caso yo creo que ha sido especialmente decepcionante porque el momento que vivimos desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista institucional es un momento muy duro, muy difícil, crítico, y yo creo que todos y todas esperábamos un poco más de respuestas más claras en este sentido. Me agarro a uno de esos puntos que usted ha citado, al delicado momento económico que estamos viviendo. Hay muchísima gente en riesgo de exclusión social, no solo en el resto del territorio nacional, también en Canarias. ¿Qué medidas hubiera anunciado usted si fuera presidenta del Gobierno? O, le pregunto de otra manera, su partido Nueva Canarias ha llevado al Parlamento de Canarias un plan de lucha contra la pobreza. ¿En qué consiste ese plan y en qué ayudaría a la sociedad a salir adelante? Bueno, yo creo que el presidente del Estado debería, ya que ha iniciado un plan de rescate a la banca, debería iniciar cuanto antes un plan de rescate a las familias y a las personas que peor lo pasan. Y ahí el problema de los desahucios debería estar en el primer lugar de su agenda política. En el ámbito canario, efectivamente, tenemos una situación
situación en relación a la pobreza y a la exclusión social muy preocupante. Nunca tuvimos buenas tasas en este sentido, siempre fuimos un territorio, por cuestiones que tienen que ver hasta con nuestras peculiaridades, que tienen que ver con un desempleo estructural que siempre en Canarias ha sido más alto que el de la media. Siempre hemos tenido, como decía, una tasa de pobreza y de población en riesgo de exclusión elevada, pero la crisis lo que ha hecho es profundizar esa tasa. Estamos hoy en un porcentaje del 33,8%, 12 puntos por encima de la media del Estado. Por tanto, no solo aumentan las personas, las familias que se encuentran en situación de pobreza y de exclusión, sino además se incrementa cada día la brecha que nos separa con la media del Estado. De manera que, según cifras oficiales, en ese sentido, la mejor fotografía de esta realidad es la que nos da periódicamente el INE. El Instituto Nacional de Estadística, a través de las encuestas de condiciones de vida, pone en evidencia las últimas estadísticas que 1 de cada 3 canarios está en esta situación. Nosotros venimos reivindicándole al Gobierno de Canarias desde hace un año, desde el inicio de la legislatura, la necesidad de activar políticas específicas para combatir esta realidad que aumenta. Y cuando digo políticas específicas es que no nos valen las mismas políticas que hasta ahora hemos venido desarrollando para combatir la pobreza y la exclusión. No funcionaron ni siquiera en etapa de bonanza y ahora, con los datos en la mano, con esos datos que acabo de mencionar, se pone en evidencia que necesitamos activar políticas extraordinarias porque la situación es verdaderamente extraordinaria. ¿Qué medidas concretas se adoptarían en ese marco? Es una proposición no de ley que lleva incorporado 8 ejes fundamentales de trabajo, de actuación. Uno de esos ejes tiene que ver con el plan concertado, un plan muy importante. El Estado ha venido recortando de manera sistemática la financiación de este plan. Este plan, para abreviar, diríamos que es la estructura administrativa que sostiene toda la red de servicios sociales comunitarios, es decir, todo el trabajo que se hace para la comunidad en los municipios se hace a través del plan concertado. Es un plan que se financia a 3 bandas, Estado, comunidad autónoma y ayuntamiento. El Estado progresivamente se ha ido desvinculando de este plan y la realidad es que hoy en Canarias tenemos un problema grave de financiación de este plan. Aumentar la financiación en políticas sociales, que haya una apuesta clara por la protección a la infancia. Los datos de UNICEF en este sentido son tremendamente preocupantes. Políticas que tengan que ver con reorientar el trabajo que se hace en los servicios sociales de manera que se trabaje de manera coordinada, transversal y que realmente las administraciones, ayuntamientos, cabildos y comunidad autónoma de una vez por todas se sienten en torno a una mesa y sean capaces de diseñar políticas coordinadas y donde se puedan aprovechar los recursos que ya existen, aprovechar las sinergias y trazar un plan de trabajo que rescate a estas familias y a estas personas que están en situación de pobreza y exclusión. También en el plan se incluyen medidas que tienen que ver con la situación de los desahucios. Eso le iba a preguntar, ¿se puede frenar ese drama? Nosotros en su momento, lo que pasa es que muchas veces el foco informativo se pone en los grandes partidos. Hace más de un año Nueva Canarias presentó en el Parlamento Canario una proposición no de ley en la línea de parar los desahucios. Planteábamos allí el hecho de que la ley hipotecaria se cambiara y mientras se produjera ese cambio normativo que lleva un recorrido y que puede tardar, se paralizaran los desahucios que actualmente se están produciendo. Eso tuvo un apoyo unánime y lo elevamos al Parlamento Español y ahora, pues afortunadamente, la movilización ciudadana, la plataforma Stop Desahucio, ha puesto en evidencia que es necesario parar esa barbarie que supone quitarle la vivienda a una familia, que por cierto es un derecho constitucional a preservar, por tanto, y no solo quitarle la vivienda, sino que encima la familia luego tenga que seguir afrontando una deuda con el banco. También dentro de ese plan y dentro de las competencias que tiene Canarias hemos hecho propuestas para aliviar y para apoyar a las familias que están viviendo hoy pues el drama de los desahucios. Parece que a veces las movilizaciones ciudadanas no sirven para nada, pero como usted acaba de citar, esa plataforma ciudadana llamada Stop Desahucios sí ha conseguido por lo menos que los partidos gobernantes se tomen en serio el problema. Yo creo firmemente en el poder del ciudadano. Soy además de las que reivindico que la democracia no solo significa ir a votar cada 4 años, sino que una democracia real,
una democracia verdadera o una democracia madura, debe permitir que la ciudadanía participe en los asuntos de todos. Y efectivamente la plataforma Stop Desahucio yo creo que es un magnífico ejemplo para insuflarle a la población algo de esperanza y de ánimo, en el sentido de que podemos parar aquellas cosas que consideremos que van en contra del interés general. Y ellos han demostrado, a pesar de que el gobierno del Partido Popular no quería que esa ley se tramitara, la presión de esa plataforma, el trabajo que han hecho de concienciación ciudadana, porque han hecho un trabajo de crear conciencia a la mayoría social de que esa ley hipotecaria es absolutamente injusta. Ese trabajo ha tenido resultados y efectivamente la ley está ahora en el Parlamento español. Yo comparto con la plataforma el temor de que ahora la intenten descafeinar y que intenten en el trámite parlamentario incluir enmiendas que pierda fuerza, que pierda lo esencial, que es parar los desahucios, que tenga efecto retroactivo y cambiar con urgencia la ley hipotecaria. Le cambio el tercio. Decía antes al presentarla que usted es una persona especialmente sensible con los temas educativos. Le hago una radiografía a nivel general. En Canarias el empresariado suele quejarse de la falta de formación de las personas que van a contratar. Por otro lado, oímos también que estamos ante la mejor generación de la historia de jóvenes, de gente preparada, y que la falta de oportunidades es lo que está obligando a emigrar a los jóvenes. ¿Qué nivel educativo hay en Canarias y qué aspectos habría que mejorar con urgencia? En el ámbito educativo, que es un ámbito complejo a la hora de analizar y que muchas veces se tiene la tentación de acercarse a él, a la realidad educativa, de una manera simplificadora, y por tanto es difícil analizarla con cierto rigor si lo hacemos desde una óptica o desde un análisis diríamos poco profundo, es complejo. Efectivamente vivimos una etapa en la que tenemos las generaciones mejores formadas. Hoy nuestros jóvenes universitarios son jóvenes muy bien formados y que desgraciadamente muchos de ellos están teniendo que emigrar a otros países porque no encuentran empleo. Pero también es verdad que tenemos un problema importante desde hace años, que tiene que ver con que hemos avanzado en la escolarización. Canarias ha avanzado mucho en la escolarización de su alumnado, de sus niños y niñas, pero no hemos avanzado en el éxito escolar. Es decir, que conseguir que todos y cada uno de los alumnos que están escolarizados en nuestras aulas consigan tener éxito escolar, que no es solo el éxito académico, no es solo conseguir un título en secundaria o en bachillerato, sino también pues conseguir adquirir las competencias necesarias para poder incorporarse al mundo de trabajo, si lo considera así, acabado el bachiller o acabado la FP, sino proseguir en un proyecto de vida mejorando su formación. Canarias tiene un problema en el sentido de que seguimos teniendo unas altas tasas de fracaso escolar. Seguimos teniendo altas tasas de alumnos que abandonan el sistema de manera prematura, y Europa nos marca en ese sentido objetivos muy claros. Tenemos el horizonte está en la estrategia Europa 2020 de que para el 2020 sea solo el 10% de los alumnos menores de 24 años que abandonen el sistema educativo. Canarias, aunque hemos mejorado en esa tasa, seguimos duplicando ampliamente. Te lo digo porque el vicepresidente del gobierno decía el otro día que teníamos los mejores resultados de no abandono escolar de los últimos años. Sí, hay que recordar que ese indicador que mide ese dato habla de cualquier nivel formativo. Algunos aspiramos a que el nivel formativo de los jóvenes sea a través de la enseñanza reglada y que sea conducente a título, es decir, FP, secundaria, bachillerato, universidad. En esas estadísticas, que son las que salen ligeramente halagüeñas, se recoge cualquier actividad formativa, es decir, un curso de formación de 3 meses estaría incluido en ese índice. Lo que quiero decir, o lo que a nosotros nos parece, a mí personalmente y a nuestro partido importante, es que tenemos que elevar la tasa de graduados en todas las etapas educativas, secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional y universitaria, porque eso es lo que nos hace realmente ser o poder ser una tierra de oportunidades y una tierra de prosperidad social. Yo no entiendo la educación como un gasto, es una inversión para el individuo, pero también es una inversión para la colectividad. Si nos vamos a las sociedades que crecen, que avanzan, emergentes, o a las sociedades más ricas y modernas, veremos que se caracterizan por tener sistemas educativos muy consolidados,
por tener una importante inversión en educación y por tener una tasa de titulados en todas las etapas, como decía, elevada. Usted es diputada en el Parlamento, le preocupa el conjunto de los problemas de Canarias, pero también tiene experiencia municipal. Se ha planteado en distintos órganos, tanto por el Gobierno español, también por el Gobierno de Canarias, una reforma administrativa. ¿Es urgente acometer una reforma administrativa en estos momentos en Canarias? Se pone a debate sobre si sobran ayuntamientos, si faltan ayuntamientos. ¿Sobran ayuntamientos en Canarias? Yo soy una gran defensora del municipalismo. Creo además que es la administración que mejor funciona. Creo además, y lo defendemos como organización, que muchas competencias que hoy lleva la comunidad autónoma, pongo un ejemplo, la ley de dependencia, si la llevaran los ayuntamientos y los cabildos, funcionaría mucho mejor. Por tanto, si me plantearan reestructurar algo... Claro, su reforma administrativa iría a ceder más competencias a los ayuntamientos y a quitarlas de las corporaciones insulares, de cabildos y de gobierno. No, a descentralizar al ámbito local, que es el ámbito de la isla y de los municipios. Consideramos, es lo que nos dice la experiencia nos dice que todo lo que se gestiona cercano al ciudadano funciona mejor, pero además por una razón básica y fundamental: el gestor público, el trabajador público, el concejal y el alcalde tiene al ciudadano ahí todos los días preguntándole por la resolución de su problema. A medida que el gobernante se aleja de la realidad y del día a día, el problema crece, la sensibilidad disminuye y la urgencia por resolverlo también se diluye en el papeleo de un despacho. Por tanto, estamos absolutamente en contra de la reforma que plantea el Partido Popular, con ese uso que hace siempre del eufemismo. ¿Qué le parece esa idea de que los alcaldes cobren en función de la población que tenga el municipio? Bueno, ese es de los pocos puntos de este anteproyecto que me parecen acertados. Yo sí comparto la necesidad de tener un criterio y creo que además que es una demanda de la ciudadanía, de manera que los alcaldes y los concejales cobren en función de unos criterios y que eso esté estipulado por ley. Y me parece que el criterio poblacional puede ser un criterio bastante razonable. A lo mejor también habría que incluir criterios que tuvieran que ver con los presupuestos que se manejan, porque evidentemente manejar un municipio con un presupuesto más alto requiere más esfuerzo, más tiempo, más responsabilidad que un municipio con menos presupuesto. Pero sí que es de los pocos puntos de esa reforma administrativa que comparto. No porque no comparta la necesidad de delimitar las competencias y clarificarlas, pero eso no significa cargarnos los municipios, que es lo que pretende el Partido Popular, con la excusa de reorganizar lo público, con la excusa de la austeridad, con la excusa de racionalizar los recursos. Lo que no, muchos tenemos dudas de si ahora con esta reforma que plantea el Partido Popular, las competencias, por ejemplo, en educación o en políticas sociales o en sanidad van a pasar del ayuntamiento, no se sabe todavía bien si a la comunidad autónoma y esta a su vez luego a los cabildos. La pregunta que nos hacemos todos es si esos servicios se van a mantener o si se cerrarán esos servicios, con el consiguiente perjuicio para el ciudadano y con, yo creo, el elemento que no es secundario, que es la pérdida de empleo público. Estamos casi fuera de tiempo, Carmen Rosa. Una cuestión: esta semana hemos asistido a un drama social, una lacra social, primera víctima por violencia de género en Canarias en lo que va de año. ¿Hay alguna forma de acabar con este problema, de erradicar este drama? ¿Se siente la mujer de hoy protegida? Es un problema complejo y la violencia machista, la violencia contra las mujeres, es un problema que hay que erradicar. Hay que poner medios a la justicia, hay que proteger a las mujeres que viven las situaciones de maltrato familiar, hay que proteger a los menores, que muchas veces se nos olvida las situaciones que viven los menores en un ambiente de maltrato. Pero aquí vuelvo otra vez a un elemento que planteaba antes. Creo que tenemos que ir a la causa, al origen, y el origen y la causa verdadera de la violencia de género, de la violencia machista, tiene que ver con patrones culturales, y los patrones culturales, la conciencia colectiva, solo la podremos cambiar a través de la educación y a través de la formación de la población. Por tanto, las campañas preventivas que el Partido Popular ha intentado, o parte de ellas las ha eliminado de los presupuestos, creo que las campañas preventivas e informativas en ese sentido hacen una importante labor de crear conciencia
conciencia y rechazo generalizado hacia estas conductas de violencia machista. Bueno, es un tema bastante serio. Yo lo voy a invitar a que se quede con nosotros un instante. Cada semana sometemos a un diputado a un cuestionario que es un poquito más amable, más informal, si por informal entendemos algo más íntimo. Y esta semana se ha prestado a responder a nuestras preguntas el diputado del Grupo Parlamentario Socialista, también miembro de la mesa del Parlamento, Julio Cruz. Decidí ser diputado o querer ser diputado por primero ayudar a los ciudadanos en general. Siempre me gustaría repetir, evidentemente, a mí me apasiona muchísimo hacer leyes, sobre todo. De la política hay que participar y la participación es esencial. Otra cosa es limitar que los cargos ejecutivos pudieran estar determinados tiempos en el cargo de alcalde o de presidente de cabildo, de presidente del gobierno. Sí, me considero bien pagado. Sigo las redes sociales, Twitter menos, más Facebook. Pues sin ser en mi casa, en cualquier sitio, en una gasolinera, en bares, restaurantes, permanentemente. Vamos. Es difícil compaginar el trabajo de una actividad política, en este caso del Parlamento, que es en otra isla, la de mi residencia ordinaria, y sin comer en casa, pues es muy difícil, ¿no? Pues en mi escaso tiempo libre, si tengo la oportunidad, pues voy a pescar, leo. ¿Qué me llevaría? Si son cosas, pues un teléfono móvil con conexión satélite para no quedarme aislado en esa isla, y si son personas, pues me llevaría una compañera, claramente. Bueno, me parece que Julio Cruz lo tiene claro. Si son cosas, se lleva un teléfono a una isla desierta, no puede vivir sin teléfono Julio Cruz. Y si son personas, una compañera, ¿usted qué se llevaría a una isla desierta? El teléfono seguro que no me gusta nada. Me llevaría una buena biblioteca, muchos libros, y si fuera a persona, a mis hijos y a mi pareja. Carmen Rosa Hernández, diputada de Nueva Canarias por la isla de Gran Canaria. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana de domingo. Gracias a ti. Ha sido un placer tener a Carmen Rosa en este programa esta semana. Nosotros también agradecerles a ustedes la atención prestada, haber estado al otro lado de la pantalla estos últimos 30 minutos. Recuerden que tienen una dirección de correo electrónico para ponerse en contacto con nosotros si lo desean, para hacernos cualquier comentario, cualquier sugerencia. Esa dirección la tienen sobreimpresionada, parlamento@tvcanaria.tv. Nosotros, si les apetece, volvemos a encontrarnos la próxima semana, mismo sitio, misma hora. Gracias por su compañía. Feliz domingo.